Buenos días, el tema de hoy es cómo se identifica un modelo ARIMA. Cuando uno tiene una serie de tiempo y quiere pronosticarla, la primera pregunta no es ¿qué modelo uso? La primera pregunta es ¿qué modelos podrían servir? Y responder eso tiene un método. Ese método es la identificación tentativa, el primer paso de la metodología de Box-Jenkins. Vamos a ver 4 cosas, que es la estacionariedad, cómo se transforma una serie que no la cumple y 2 herramientas que se llaman SAC y SPAC, que son las que nos van a decir qué modelo proponer. Estos son los 6 temas que vamos a cubrir. Hablaremos de 6 temas. La exposición responde 6 preguntas y las voy a ir marcando en la esquina superior derecha de cada lámina para que sepan siempre dónde estamos. El tema A, que es la estacionariedad y por qué importa. El tema B es cómo transformar una serie que no es estacionaria. El tema C es qué es la SAC y cómo se lee. El tema D es qué es la SPAC y cómo se lee. El tema E es cómo se identifican los modelos AR, MA y ARMA. Y el tema F son las limitaciones de todo esto. Una aclaración importante que está en el recuadro de abajo. Hoy explicamos la metodología, no la aplicamos a datos reales. Los ejemplos que van a ver son series simuladas en computadora. Y eso lo hice a propósito. Cuando yo genero la serie, yo sé cuál es el modelo verdadero. Entonces puedo comprobar si el método realmente funciona. Con datos reales, eso es imposible, porque nadie sabe la respuesta. Ubiquemos primero donde encaja este primer paso, la metodología completa. La metodología de Box-Jenkins tiene 4 pasos y funciona como un ciclo. El primero, marcado en azul oscuro, es la identificación tentativa. Ahí proponemos candidatos. El segundo es la estimación, calculamos los parámetros. El tercero es la comprobación del diagnóstico, revisamos los residuales. Y fíjense en la flecha punteada de abajo. Si el diagnóstico falla, regresamos al paso 1. Por eso digo que es un ciclo, no una línea recta. El cuarto es el pronóstico. Hoy nos quedamos en el primero, y quiero detenerme en el recuadro de abajo, porque es la idea que va a atravesar toda la exposición. La identificación tentativa no produce un modelo definitivo, produce una lista corta de candidatos. Por eso se llama tentativa. Es una hipótesis bien fundamentada, pero es una hipótesis. Todavía hay que estimarla y diagnosticarla antes de confiar en ella. Empecemos por el requisito de entrada, la estacionariedad. El primer tema es el estacionariedad. ¿Qué es la estacionariedad? Antes de modelar una serie hay que hacerle una pregunta previa. ¿Son estables sus reglas? Si la serie se comporta distinto en 2015 que en 2024, entonces lo que midamos en el pasado no nos va a servir para el futuro. La definición formal es la del recuadro. Una serie es estacionaria si sus propiedades estadísticas, la media y la varianza, se mantienen constantes en el tiempo. Formalmente, se piden 3 condiciones. La primera, media constante. El nivel de la serie no se desplaza. La segunda, varianza constante. La dispersión no crece ni se encoge. La tercera es un poco más abstracta. La covarianza depende solo de la distancia entre 2 observaciones, no del momento en que las midamos. Es decir, la relación entre enero y febrero debe ser la misma que entre julio y agosto. Pero para la práctica, quédense con la frase del recuadro verde. Una serie estacionaria fluctúa con variación constante alrededor de una media constante. Si la grafican, no se ve ni tendencia ni cambio de amplitud. Veámoslo con un ejemplo. Estacionaria frente a no estacionaria. Aquí tienen 2 series simuladas, una al lado de la otra. La de la izquierda es un paseo aleatorio con deriva. Fíjense, empieza cerca de 50 y termina arriba de 160. Nunca regresa, el nivel se va desplazando y no vuelve a un valor de referencia. La de la derecha oscila alrededor de 50 todo el tiempo, sube, baja, pero siempre vuelve. Esa es estacionaria. Abajo están sus funciones de autocorrelación, que veremos en detalle más adelante. Por ahora solo miren la forma. La de la izquierda son barras casi todas iguales, altísimas, que no bajan. La de la derecha baja rápido y se apaga. Esa diferencia visual es el diagnóstico, y es tan clara que con la práctica se reconoce de un vistazo. Ahora, ¿por qué nos importa tanto esto? Bueno, esto es importante porque hay 2 razones, y son distintas. La primera es de fondo y está en la tarjeta azul. El método consiste en estimar un conjunto fijo de parámetros con datos del pasado, y después proyectarlos al futuro. Si las propiedades de la serie cambian con el tiempo, esos parámetros no describen ninguna regularidad estable. Estamos extrapolando algo que no existe. La segunda es operativa y está en la tarjeta morada. Las herramientas que vamos a usar, la SAC y la SPAC, solo muestran los patrones de la teoría cuando la serie es estacionaria. Sobre una serie con tendencia, la SAC queda dominada por esa tendencia y se vuelve ilegible. No nos informa sobre la estructura, solo nos dice que hay tendencia, cosa que ya sabíamos. Y el riesgo concreto está en el recuadro rojo. Si ajustamos un modelo a una serie no estacionaria, obtenemos coeficientes que parecen significativos, pero que no son reproducibles. Eso tiene nombre, se llama regresión espuria. Abajo les dejo una comprobación muy sencilla que se puede hacer en R
partir la serie en dos mitades y comparar las medias. Si son parecidas, hay indicio de estacionariedad. Si son muy distintas, no. Si la serie no cumple, no la descartamos, la transformamos. Como transformar la serie, la herramienta principal es la diferenciación, y la idea es elegante por lo simple. Esta en el recuadro verde, en vez de estudiar cuánto vale la serie, estudiamos cuánto cambia de un periodo al siguiente. La fórmula es esa: z sub t es igual a y sub t menos y sub t menos 1. Piénsenlo así. Si una empresa vende cada mes un poco más que el mes anterior, sus ventas no son estacionarias porque suben, pero el incremento mensual sí puede ser estable, y eso es lo que modelamos. Las tres cajas del centro resumen el efecto. La primera diferencia elimina una tendencia lineal, o sea, una tendencia recta. La segunda diferencia, que es diferenciar dos veces, elimina una tendencia curva. La fórmula está abajo a la izquierda, y la cantidad de veces que diferenciamos es la letra del ARIMA. Cuando decimos ARIMA de 1, 1, 0, ese de en medio es esto. En la práctica de rara vez pasa de 2. Si necesitan 3 o 4, el problema casi siempre está en otra parte. Y una nota final, la del recuadro morado. Si lo que cambia no es la media, sino la varianza, la diferenciación no arregla nada. En ese caso se aplica primero un logaritmo o una raíz cuadrada y después se diferencia. Veámoslo funcionando. La diferenciación paso a paso, tres paneles que cuentan la historia completa. En el primero está la serie original, la que sube sin parar, no es estacionaria. En el segundo están las primeras diferencias. Miren la diferencia, ahora la serie se mueve alrededor de una línea horizontal con dispersión pareja. Ya no hay tendencia. En el tercero está la SACE de esa serie diferenciada, y ya se apaga rápido, que es lo que buscábamos. Dos observaciones prácticas. Primera, en el recuadro naranja, diferenciar cuesta una observación. Si tenían 400 datos, ahora tienen 399. Con series largas no importa, pero con series cortas sí hay que tenerlo presente. Segunda, en el recuadro azul, en R existe la función n de IFFS, que aplica pruebas formales y les dice cuántas diferenciaciones hacen falta. Es un buen punto de partida, aunque siempre conviene confirmarlo mirando la gráfica. Pero cuidado, porque diferenciar también tiene su riesgo. Advertencia, la sobrediferenciación. Esta lámina es de las más importantes, porque advierte de un error que casi nadie menciona. Uno podría pensar, por si acaso, diferencio, no pierdo nada. Pues sí se pierde. Si diferenciamos una serie que ya era estacionaria, le metemos una estructura que no estaba en los datos, y además, en vez de reducir la varianza del error, la aumentamos. Vamos para atrás. Eso se llama sobrediferenciación y tiene dos síntomas fáciles de reconocer. El primero es numérico. La primera autocorrelación se vuelve fuertemente negativa, alrededor de menos 0,5 o más negativa todavía. El segundo es visual. La serie diferenciada empieza a brincar, sube y baja alternando en cada periodo. En el código pueden ver la comprobación. Se compara la varianza antes y después. Si aumento, sobrediferenciamos. Y la regla práctica, en el recuadro verde, diferenciar el mínimo necesario y verificar el resultado. Nunca por rutina. Con la serie ya estacionaria, pasemos a las herramientas. El tema C, la función de autocorrelación, es SAS. ¿Qué es la SAS? La SAC responde a una pregunta muy concreta. ¿Qué tanto se parece la serie a su propio pasado? Por ejemplo, ¿qué tanto se parece la venta de esta semana a la de hace 3 semanas? Ese hace 3 semanas es lo que llamamos el desfasamiento K. La fórmula es la del recuadro. Arriba, los productos cruzados entre pares de observaciones separadas K periodos. Abajo, la suma total de cuadrados, que funciona como normalizador. Las tres cajas explican cada parte. El numerador acumula esos productos cruzados. El denominador normaliza. Y el resultado siempre queda entre menos 1 y 1, como cualquier correlación. Cuando graficamos todos esos valores, R1, R2, R3 y así, contra el desfasamiento K, obtenemos lo que llamamos el correlograma. Eso es la SAC. Abajo les dejo el cálculo manual de R1 en R, que es útil para comprobar que uno entendió la fórmula y no solo está llamando a una función. ¿Y cómo se lee? Pues la SAC se lee en dos niveles. El primero, la caja azul, es el diagnóstico de estacionariedad, que ya vimos. Si decrece con extrema lentitud, la serie no es estacionaria y hay que diferenciar. Si se corta o baja rápido, es estacionaria. El segundo, la caja naranja, es la identificación del orden. Si la SAC se trunca después de cierto desfasamiento, ese número nos da el orden de la componente de medias móviles. Eso lo veremos en el tema E. Ahora, una pregunta práctica. Cuando vemos una barra en el gráfico, ¿cómo sabemos si es real o es simple casualidad? Para eso está la fórmula del centro. Se calcula el error estándar de cada autocorrelación y con él un valor t. La regla es la del recuadro verde. La barra cuenta cuando el valor te supera 2 en valor absoluto. Y hay un atajo visual que se usa muchísimo, el límite de 2 sobre raíz de n. Son esas bandas punteadas que aparecen en todos los correlogramas. Si la barra se sale de la banda, cuenta. Un detalle técnico que conviene saber, para las SAS ese límite no es fijo, va creciendo conforme avanzamos en los rezagos. Por eso una barra que se ve grande en el rezago 5 puede no ser significativa, pero la SAC tiene un problema y para eso existe la segunda herramienta. Tema D, la función de autocorrelación parcial, SPAC.
¿Qué es la SPAC? El problema de la SAC está en el recuadro morado y es esta idea. La autocorrelación contagia. Si hoy depende de ayer y ayer dependía de anteayer, entonces hoy va a parecer que depende de anteayer. Pero no es una dependencia directa, es heredada, viene de rebote. Veamos el ejemplo con números, que es muy claro. Tomamos un proceso AR de orden 1. Por construcción, cada valor depende únicamente del anterior, nada más. Ahora, la SAS mira el rezago 2 y encuentra 0,537, un valor alto. Parecería que sí hay relación con hace 2 periodos, pero la SPAC mira el mismo rezago 2, descuenta el efecto del rezago 1 y encuentra 0,014, prácticamente 0. Es decir, una vez que ya sabemos lo que pasó ayer, anteayer no aporta nada nuevo. Toda la correlación que veía la SAC era heredada. Esa es la pregunta que responde la SPAC y está en el recuadro de abajo. Una vez que conocemos los rezagos 1 a k-1, ¿qué aporta el rezago k por sí mismo? Se calcula con las ecuaciones de Joule-Walker y su error estándar es más simple que el de la SAC, es 1 sobre raíz de n, sin acumular nada. ¿Y para qué la usamos? Empiezo por lo que la SPAC no hace, porque es una confusión frecuente. La SPAC no sirve para diagnosticar estacionariedad. Esa función es de la SAC. Lo que sí hace, y para eso existe, es determinar el orden de la componente autorregresiva. El valor de P. La regla está en el recuadro morado. Si la SP a C tiene barras significativas en los rezagos 1 hasta P y después cae de golpe a valores que ya no cuentan, entonces el orden es P. La palabra clave ahí es de golpe. No baja poco a poco, cae. En el código pueden ver cómo se calcula paso a paso. El rezago 1 es fácil, la parcial es igual a la simple, porque no hay nada intermedio que descontar. El rezago 2 ya descuenta el efecto del rezago 1, y por eso la fórmula tiene esa resta. Y así sucesivamente, encadenando. En R basta con llamar a P a CF y lo hace todo. Ya tenemos las dos herramientas, ahora la regla que las une. Tema E, identificación de AR, MA y ARMA. La regla de identificación. Esta tabla es el centro de todo el método. Primer caso, la fila verde. Si la SAC se extingue poco a poco, pero la SPAC se corta de golpe, tenemos un modelo autorregresivo, un AR, y el orden lo leemos en la SPAC. Segundo caso, la fila naranja, exactamente al revés. Si la SAC se corta y la SPAC se extingue, es un modelo de medias móviles, un MA, y el orden lo leemos en la SAC. Tercer caso, la fila morada. Si ninguna se corta y las dos se van extinguiendo, es un modelo mixto, un ARMA. Y el cuarto caso, la fila gris, conviene reconocerlo. Si ninguna tiene barras significativas, es ruido blanco. No hay nada que modelar, y forzar un modelo sería inventar estructura donde no la hay. ¿De dónde sale esta dualidad tan simétrica? Está en el recuadro naranja y tiene una razón matemática. Un AR de orden P tiene autocorrelación parcial nula más allá del rezago P. Un MA de orden Q tiene autocorrelación simple nula más allá del rezago Q. Esa asimetría entre las dos funciones es exactamente la que porta la información. Por eso se leen juntas y nunca por separado. Comprobemos que la regla funciona. Los tres casos. Aquí está la verificación, con tres series que yo genere sabiendo el modelo verdadero. Columna izquierda, un AR de orden 1. Arriba, la SAC, las barras van bajando gradualmente, se extingue. Abajo, la SPIAC, una sola barra grande y después nada, se trunca. Coincide con la regla. Columna del centro, un MA de orden 1. Se invierte todo. Arriba la SAC tiene una barra y después cae. Abajo la SPAC va bajando poco a poco. También coincide. Columna derecha, un arma de 1,1. Las dos bajan gradualmente. Ninguna se trunca. Ese es el caso mixto. Y quiero explicar por qué ocurre esto, que está en los recuadros de abajo. En un AR, el valor actual se explica por sus propios valores pasados. La dependencia se va propagando hacia atrás indefinidamente y por eso la SAC nunca se corta, se va apagando. En un MA, el valor actual se explica por los errores recientes. El proceso solo tiene memoria de qué periodo. Pasado ese punto, no hay relación. Por eso la SAC se corta de golpe. Ahora, ¿cómo sabemos si el orden es 1, 2 o 3? Leer el orden. Es muy sencillo, el orden es el número de barras significativas que hay antes del corte. A la izquierda arriba tienen un AR de orden 2. Miren la SPAC, 2 barras que salen de la banda y a partir de la tercera se acaba. 2 barras orden 2. A la izquierda abajo un MA de orden 2. Ahora es la SAC la que tiene 2 barras antes de cortarse. 2 barras, orden 2. En los recuadros de la derecha están los valores exactos, por si quieren seguirlos. Y 2 casos especiales abajo, el ruido blanco en gris. Si ninguna función tiene barras significativas, no hay estructura. El modelo se reduce a una constante más un error. Y el caso ARMA, en morado, que es el más difícil. Su firma es la ausencia de firma. Ninguna se trunca, así que el gráfico no nos dice los órdenes con claridad. La recomendación práctica es empezar por lo más simple, un arma de 1,1 y subir solo si el diagnóstico después lo exige. Falta una decisión antes de cerrar la identificación. El término constante.
Una vez identificados los órdenes, queda decidir si el modelo lleva término constante o no, y esto se decide con una prueba, no por intuición. Es la fórmula del centro. Se contrasta si la media de la serie estacionaria es distinta de 0. Si el valor t supera 2, la media sí difiere de 0 y el término constante se incluye. Si es menor que 2, no hay evidencia de que la media sea distinta de 0 y no se incluye. Y hay una lectura adicional bastante útil, la del recuadro azul. Cuando trabajamos con una serie diferenciada, la media de las diferencias es el crecimiento promedio. Entonces, si esa media es significativamente distinta de 0, quiere decir que la serie original tiene una tendencia sistemática, no un simple paseo aleatorio. Es decir, la prueba no solo decide un detalle del modelo, también nos dice algo sobre el fenómeno. Y llegamos al último tema, que es el más honesto de todos. El último tema, SLF, se trata de limitaciones. Haremos mención a dos limitaciones. La primera limitación son los patrones teóricos que rara vez aparecen puros. Las reglas que vimos describen funciones teóricas. Lo que nosotros observamos son estimaciones a partir de una muestra y traen error. Entonces, distinguir si una función se extingue o se trunca es frecuentemente un juicio del analista, no un hecho objetivo. Dos personas razonables pueden ver la misma gráfica y proponer modelos distintos. La segunda limitación, y esta se ve muy bien en las 4 gráficas, el tamaño de la muestra condiciona lo que podemos ver. Es la misma serie, el mismo modelo, con 4 tamaños de muestra. Con n igual a 30, el límite de significancia es más menos 0,365. Es una banda enorme. Con n igual a 400, el límite baja a 0,100. ¿Qué significa esto en la práctica? Que con muestras chicas, barras que son reales pueden quedar por debajo del umbral y las damos por no significativas. Terminamos con un modelo más simple de lo que debería ser. La recomendación habitual es tener al menos 50 observaciones para modelos no estacionales, y bastantes más si hay estacionalidad de por medio. Hay 2 limitaciones más, y son de otro tipo, que considerar antes de seleccionar. 6 recomendaciones prácticas. 1. Verificar la estacionariedad antes que nada y diferenciar solo lo estrictamente necesario. 2. Graficar siempre la serie, no solo los correlogramas. Los valores atípicos y los cambios de nivel se ven a simple vista y distorsionan la SAC sin que ella lo advierta. 3. Proponer 2 o 3 candidatos, nunca uno solo. Esta etapa está diseñada para reducir el espacio de modelos, no para elegir el definitivo. 4. Preferir la parsimonia. Entre modelos que rinden parecido conviene el de menos parámetros. Cada parámetro se estima con error y ese error se propaga al pronóstico. 5. Contrastar con el conocimiento del fenómeno. Un modelo estadísticamente admisible pero sin sentido para el negocio es un mal modelo. Y 6. Tratar la identificación automática como referencia, no como respuesta. La función autopunto arima de R es útil, pero optimiza un solo criterio y puede pasar por alto lo que revela la inspección visual. Resumamos todo el procedimiento. El procedimiento en 7 pasos. Todo lo que vimos se resume en 7 pasos. 1. Graficar la serie y calcular la SAC. 2. Preguntarse si la SAC decae con extrema lentitud. Si es así, diferenciar y volver al paso 1. Si no, la serie ya es estacionaria y seguimos. 3. Calcular la SAC y la SPAC de esa serie ya estacionaria. 4. Aplicar la regla de identificación leyendo las dos funciones en conjunto. 5. Decidir sobre el término constante con la prueba T. 6. Proponer 2 o 3 candidatos. 7. Pasar a estimación y comprobación del diagnóstico. Y como dice la línea de abajo, el ciclo se repite hasta que el diagnóstico confirme que el modelo captura toda la estructura. Y cierro con la idea que ha atravesado toda la exposición. Vuelvo a la palabra del principio. Ahora, con todo el recorrido hecho e ir finalizando, la etapa se llama identificación tentativa y ya entendemos por qué. No busca acertar con el modelo correcto a la primera. Lo que busca es reducir un espacio infinito de modelos posibles a un puñado de candidatos razonables y hacerlo con criterios que se puedan explicar y defender ante alguien más. Su valor no está en la certeza que produce, porque produce poca. Su valor está en la disciplina que impone. Obliga a mirar los datos antes de modelarlos. Y eso, en análisis de datos, ya es bastante. Espero que mi compañero Ernesto y esta servidora, Graciela, hayan podido explicarle lo más específico posible esta metodología de modelos. Muchas gracias.